meta de este video es proporcionarles una síntesis sumaria, incluso esquemática, de la argumentación de Anselm Yape en un fragmento de su obra La sociedad autófaga, que he seleccionado como parte de la bibliografía complementaria de la primera semana de actividades. Yape es un autor marxista contemporáneo que pertenece a la llamada Escuela de la Crítica del Valor, que se caracteriza, para ir a lo esencial, por hallar una explicación de la dominación social característica de nuestra época, no en términos, como se puede encontrar en otras variantes del pensamiento marxista, de la dominación u opresión de una clase social sobre otras clases, sino en la imposición y en el carácter constitutivo de una forma social, que es la forma valor, la forma mercancía y la forma dineraria, eh, que instituyen la síntesis de lo múltiple, de lo heterogéneo que se nos presenta, ¿no?, en la experiencia cotidiana, constituyendo por lo tanto una teoría de la sociedad que no solo tiene eficacia en el plano de lo económico-social, sino también en las dimensiones políticas, culturales y especialmente interesantes para nuestro curso, las subjetivas. En este sentido, Yape retoma una línea de pensamiento que se encuentra en uno de los antecedentes de la llamada crítica del valor, que es el filósofo Alfred von Rettel, que en una obra que lleva el título de Trabajo intelectual y trabajo manual, desarrollado a lo largo de muchas décadas, pero dada publicidad en la década del 70 del siglo pasado, propuso una revisión de la filosofía crítica de Kant, de su teoría del conocimiento, su epistemología más específicamente, y donde, para decirlo en muy pocas palabras, la tesis de Sonrettel es que lo que en Kant aparece como características inherentes al sujeto trascendental, la decisión entre sujeto y objeto, la característica universal de las categorías que son propias de la constitución del entendimiento en el sujeto kantiano, no son sino la universalización y la deshistorización de formas de subjetividad que se constituyen en la sociedad burguesa en formación, ¿no? Y que esa escisión entre sujeto y objeto, que para Kant es una forma pura y transhistórica, en realidad es la expresión de la autonomización de las cosas que se produce en la sociedad mercantilizada, donde efectivamente se verifica aquello que Marx en El Capital denominó el fetichismo de la mercancía, es decir, que las mercancías, productos del trabajo humano, aparecen como los verdaderos sujetos de la experiencia, ¿no? Tienen un movimiento propio, así como nosotros decimos en la vida cotidiana que los precios suben o bajan, o que el dólar sube o baja, o las mercancías, las commodities suben o bajan en sus precios, parecieran tener un movimiento en sí mismas y condicionar nuestra vida cotidiana. Esto no es solo una representación ideológica que viene a velar o a ocultar una realidad más profunda, sino que es una realidad efectiva, porque concretamente esas mercancías y esos precios se mueven en un automatismo cuya lógica y cuya determinación se nos escapa, ¿no? Entonces, más bien aparecemos como objetos de esos sujetos inertes que son las mercancías. Esto no es una falsedad, sino más bien el modo en el cual se ha constituido una dinámica autónoma, una lógica de automovimiento de las cosas, que es lo que se denomina justamente la forma valor de una dinámica de acumulación capitalista
que se ha autonomizado, ¿no? Entonces hay una separación entre el plano del sujeto humano y de la objetividad. Esto, que es un producto histórico, que se encuentra en las prácticas sociales, es universalizado y por lo tanto consagrado como una forma trascendental por la filosofía kantiana. Siguiendo esta línea de pensamiento, Yape va a diseñar una historia a grandes rasgos del sujeto moderno, que es un sujeto que, como ustedes han visto en otro curso de esta maestría sobre las perspectivas filosóficas, es co-constitutivo de la filosofía moderna. El sujeto cartesiano, que surge en la primera mitad del siglo XVII, es un sujeto que es racional, es un sujeto definido por el pensamiento, es como el sujeto kantiano básicamente un sujeto de conocimiento, sujeto de conocimiento, y que presupone un conjunto de dicotomías, y que son dicotomías jerárquicas, entre el pensamiento o la res cogitans y el cuerpo, la res extensa, y que se verifica y se replica en una diversidad de jerarquías dicotómicas entre la razón, ¿no? y la pasión, entre el pensamiento y la naturaleza, y que va a encontrar nuevas plasmaciones en procesos de dicotomización y de jerarquización, donde el sujeto requiere, para constituirse como tal, de la diferenciación de los que no son sujetos o son no sujetos, ¿no? Sean las mujeres, sean los niños, sean los locos, sean las colonizadas, ¿no? Y el catálogo puede crecer interminablemente, y en buena medida la historia de la subjetividad moderna ha sido la historia de estas definiciones y de estas jerarquizaciones. Y esta característica del sujeto moderno, entonces, que se haya, digamos, separado de de una realidad y de otros, y de sus otros, que encuentra en su propio pensamiento la posibilidad de una autonomía vacía, pura, sin pérdida, sin escisiones, es lo que permite hallar, según Yape, los inicios del narcisismo en la constitución misma del sujeto moderno. Esto se encuentra también en Kant, ¿no? Donde el sujeto kantiano, a pesar de la revolución copernicana, que define en el sujeto trascendental un conjunto de atributos característicos del entendimiento y de lo que Kant denomina la unidad de la apercepción y la operatividad de las categorías que habilitan un conocimiento que ya no está sostenido como en el empirismo, en los datos de la sensibilidad, sino en los modos en los cuales esos datos son organizados por categorías que sintetizan, ¿no? la multiplicidad de lo fenoménico, pero donde digamos, la realidad o las cosas siempre se encuentran más allá de un conocimiento absoluto, ¿no? Es el orden de lo nouménico, de la cosa en sí, que va a permanecer siempre de alguna manera ajena a las posibilidades de un saber absoluto, ¿no? De un saber sin límites. Se reproduce entonces esta escisión, ¿no? entre el orden de la naturaleza, el orden de la realidad, el orden de las cosas, y ese marco, ese fondo narcisista persiste y tiene como contracara la purificación, la racionalización radical, ¿no? del sujeto. El filósofo Wilhelm Dilthey
ironizaba, ¿no?, respecto del sujeto cartesiano, al cual decía: parece que lo que corre por su sangre es un jugo de razón, ¿no? Y por lo tanto separándose de todas las dimensiones corporales, pasionales, bajas o irracionales que van a perseguir a la historia de los sujetos y en formas que no son puramente, digamos, especulativas, sino en formaciones políticas y sociales que es preciso considerar en cualquier análisis histórico. Pero lo importante para el análisis, para el pensamiento de Yape, es que la historia de la sociedad capitalista es también una historia de sus formas de sujeto, y esto se va transformando. Si bien los siglos XVII y XVIII son aquellos en los cuales se configura el sujeto abstracto, ¿no?, el sujeto puramente racional, en los siglos XIX y en el siglo XX, en los siglos XIX y siglo XX vamos a encontrar que surgen nuevas formas de sujeto. Son los sujetos colectivos, los sujetos, por ejemplo, de la nación, que es central en el desarrollo de la historiografía, ¿no?, de la escritura y la investigación históricas, o desde otra perspectiva la clase social, ¿no?, y que van a intentar reunificar, ¿no?, ese clivaje o esa decisión constitutiva del sujeto de la filosofía cartesiana y de la filosofía kantiana, ¿no?, en esta idea de que, por ejemplo, en el caso de la nación es el sujeto de una historia de reencuentro con su propia autonomía, de la grandeza nacional, de la unidad, ¿no?, de la nación, y la separación respecto de todos los peligros que la acechan en términos de conquista, de opresión o de dominación. En las formas de los relatos de ciertas narrativas de la clase social, también encontramos esa misma tensión, ¿no?, entre la fractura de lo social a partir del enfrentamiento entre las clases, pero también la promesa de que de una trascendencia de la lucha de clases puede ser resuelta en una sociedad reconciliada. Lo que señala Yape es que estos modos de la emergencia de una nueva subjetividad que en términos colectivos busca, ¿no?, reconciliar las decisiones en términos de la unidad nacional o de la superación de las relaciones antagónicas entre las clases sociales en una sociedad sin clases, pertenecen también a una época de la sociedad capitalista que ha cesado, ¿no?, desde mediados del siglo XX aproximadamente, y sobre todo después de los años 70. 1968 es para Yape un año decisivo porque comienza a surgir una nueva forma de sujeto que está asociada a los modos en los cuales se reorganiza esta forma social capitalista que les había mencionado previamente, ¿no?, donde ya encontramos una crisis de las formas del sujeto-nación, con la globalización, con los flujos globales del capital, de los migrantes, y hoy podríamos decir de los virus, ¿no?, y también de las clases sociales que estaban vinculadas con las formas de la producción masiva, de la producción fordista, integradora, ¿no?, de las economías en expansión, y en nuestra época nos hallamos con un capitalismo postmoderno que mantiene la lógica de la autovalorización fetichista del valor capitalista, pero que genera nuevas subjetividades. Y la tesis de Yape es que el narcisismo exacerbado es característico de nuestra época. Y este análisis, por supuesto, requiere, para entrar en algunas
últimas consideraciones críticas, algunos señalamientos. Esta es una tesis teórica y, por supuesto, podemos historizarla, ¿no? y preguntarnos si la forma, valor, el fetichismo de la mercancía opera de distintas maneras en distintos lugares, a pesar de reconocer una lógica común, en la medida en que el mundo actual es un mundo global, de transferencias mundiales y todas atravesadas por la lógica del intercambio mercantil. Sin embargo, no se dan siempre de la misma manera. No poseen una lógica unilineal y deben renegociar con las situaciones específicas, con las tradiciones locales, con las relaciones de fuerza, con los distintos proyectos culturales, políticos y sociales en los cuales se verifica, y que al mismo tiempo que produce formas de opresión y dominación, también generan posibilidades, ¿no? de la emergencia de nuevas prácticas de la subjetividad. Allí hay un rasgo característico del análisis llamado dialéctico, y es que las formas sociales son contradictorias, no solo imponen deterministamente una consecuencia de su eficacia, sino que se producen ambivalencias, tensiones y potencialidades que pueden ser desarrolladas en distintos sentidos, no en términos puramente antojadizos o no condicionados, sino como posibilidades de instanciación diferente a la mera reproducción sistémica. Quiero decir, la sociedad capitalista no solo ha sido en su ya considerable historia un proceso de mera dominación, sino que también emergieron formas de la individualización, de la multiplicación de los deseos, de las formas de organización y de disenso social, de emergencia de nuevas eh, subjetividades, que contrarían o que ponen en tensión la forma básica del sujeto narcisista, y que estos aspectos deben ser considerados para no hacer de una tesis teórica una explicación demasiado unilateral de la complejidad de la experiencia.